Job capítulo 12, versículo 13, dice de la siguiente manera: Con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, tal como lo podemos encontrar en Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando el Señor va hablando con sus discípulos y dice lo siguiente: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto, mis amados hermanos, nos habla de la claridad con la cual Cristo nos muestra cuál era la intención del Antiguo Testamento. Y también nos deja ver quién es el centro, el protagonista y hacia dónde apuntaba el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo nos los dice en el versículo 44, tanto los escritos de Moisés, o lo que se escribió en la ley de Moisés. Esto es parte de lo que ustedes habrían de conocer. Lo siguiente es en los profetas. Qué hermosa clasificación hace nuestro Señor Jesús acerca del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra de Dios, esta expresión, los salmos, conforman también todos los libros sapienciales, como Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, y se engloban entonces todos los libros del Antiguo Testamento. Era necesario. Me encanta cómo dice el Señor Jesucristo. Esto lo está hablando nuestro Señor después de su resurrección. Está a punto de ascender al cielo, se ha aparecido a sus discípulos después de la resurrección. Si usted lee 1 Corintios capítulo 15, va a encontrar cómo el apóstol Pablo nos habla los momentos en los cuales el Señor Jesús se acercó no solamente a los 12, o en ese entonces a los 11, porque Judas ya no estaba, sino también en una reunión donde había más de 500 hermanos, también estuvo el Señor. Esos encuentros, esos momentos en los cuales convivieron después de que Cristo murió y resucitó, fueron 40 días en los cuales Cristo anduvo en la tierra. Amados hermanos, y Él les dice de esta manera: todo tenía que cumplirse. Es decir, Cristo jamás, como Él mismo lo dice en Mateo 5, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y al cumplir la ley, esa vida perfecta de Cristo, cuando nosotros creemos en Él, se nos es imputada esa justicia perfecta a cada uno de nosotros. Pero todo el Antiguo Testamento nos conduce, nos lleva a Cristo. Aún los salmos, los libros poéticos, sapienciales, esos libros en forma de poemas y de enseñanzas tan prácticas, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, nos conduce a Él. Ningún personaje bíblico fuera de Jesús es el protagonista o el modelo a seguir. Es Él, es Cristo. Él es el único al que podemos mirar, reconocer y seguir al pie de la letra cada una de sus enseñanzas y de sus pasos. Porque fuera de Cristo, amados hermanos, no importa qué tan grandemente haya sido utilizado algún hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Biblia no nos invita a que seamos como nadie, solamente como Jesús. Así que es una bendición de la provisión divina que ustedes y yo vivamos de este lado del Calvario. Esa es una gran bendición. Mateo 13, versículo 16 dice: Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que los hombres del Antiguo Testamento, muchos profetas y otros justos, dice Jesús, anhelaron ver, ustedes lo están viendo. Hermanos, qué maravilla vivir de este lado del Calvario. Vivir de este lado donde Cristo ya murió, donde Él ya resucitó, donde hemos leído en el Evangelio que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es una alegría, es un gozo, es un regocijo eterno el que usted y yo estemos viviendo y disfrutando en este tiempo.
Lo que Job miraba de una manera borrosa, pudiéramos decirlo de esta forma, nosotros lo vemos claramente. Nosotros podemos ver claramente la sabiduría y el poder de Dios. Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Pero estaba dentro de esta parte donde la edición, el panorama completo aún no había sido revelado. Fue mostrado este misterio después de que Cristo murió y resucitó. Y este es el evangelio que se predica. Pero había un entendimiento en estos hombres que solamente Dios da la sabiduría y el poder. Job lo miraba de una manera no tan clara como lo vemos nosotros. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, del versículo 2 al 4 dice: Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Qué hermoso, hermanos, qué gracia, qué misericordia tan grande la que usted y yo disfrutamos. Cada día nos podemos despertar y disfrutar las misericordias nuevas del Señor. Cada día podemos dormir tranquilos confiando que la gracia de Dios manifestada en Cristo nos ha limpiado de todo pecado, pero también ustedes y yo podemos llegar con toda libertad y encontrar esta sabiduría y este entendimiento que están en Cristo. Al rendirnos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. El Señor Jesús les dice a sus discípulos en Juan: ya no les llamaré más siervos, sino les diré amigos, porque un siervo no sabe lo que piensa su Señor, pero les he dicho amigos porque les he revelado lo que tenían que conocer. Ya no hay más revelación. Ya no hay una revelación más profunda que Cristo. Lo que hacemos es profundizar en el conocimiento de Cristo, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero Dios es tan sabio que nos muestra estos tesoros de sabiduría y de conocimiento no a través de revelaciones personales o de interpretación sentimental, sino a través de lo que está escrito de su palabra, en la revelación especial que es la palabra de Dios, que es la que todos tenemos, de tal manera que nadie puede jactarse de tener un conocimiento oculto para otros. Al decir que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es donde podemos descansar en la palabra de Dios. Ahí está, analiza la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia, vive la Biblia. Pero estamos hablando acerca del sufrimiento de Job. ¿Por qué Job está llevándonos, o el Espíritu Santo inspiró para que esta palabra quedara escrita? Porque cuando estamos en medio del dolor, podemos estar expuestos a enseñanzas y a argumentos capciosos que nos alejan de Dios. Lo que acabamos de leer en Colosenses 2, del 2 al 4, el versículo 4 termina diciendo: les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Porque cuando estamos pasando por un momento de dolor, de tristeza, de angustia, pudiéramos ser muy susceptibles a cualquier engaño del enemigo, de nuestra mente, del mundo. Pudiéramos caer en las garras de cualquier falso maestro o engañador, estos que se nombran como apóstoles y que vienen trayendo confusión al pueblo de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo esto a los colosenses y les está recordando: todo lo que ustedes necesitan está en Cristo. ¿Quieren sabiduría? Pídanselo a Dios. ¿Quieren crecer en el conocimiento de Dios? Vayan a Cristo. No en el sufrimiento, porque en el sufrimiento podemos confundirnos y empezar a escuchar voces que no son las voces de Dios, que no es la verdad del Evangelio.
Debemos de tener cuidado cuando en nuestro corazón, cuando el sufrimiento está llegando a nuestro pensamiento, porque queremos buscar tantas respuestas y tenemos tantas preguntas que es fácil desviarnos de la sencillez, de la profundidad de la palabra de Dios y empezar a buscar respuestas en otros lugares que lo único que harán es alejarnos de Dios y hundirnos del engaño o hundirnos en el engaño del pecado disfrazados de una solución. Las respuestas a nuestras preguntas en medio del dolor a veces son difíciles de aceptar. Pero amados hermanos, no busquemos respuestas lejos de Dios. Debemos de recordar siempre que en Dios está lo que necesitamos. Dios puede usar a alguien para traer aliento, fortaleza, consuelo, ánimo a tu vida. Definitivamente lo ha hecho otras veces y lo seguirá haciendo. Pero si alguien quiere desviarte de tu confianza en Cristo, y esa persona quiere llevarse toda la gloria y hacerte creer que Él es el único o la única que tiene la capacidad de sanar tu corazón, ten cuidado. Porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. En medio del dolor, Job podía sostener: ni mis amigos, ni mi esposa, ni nadie a mi alrededor, ni a los que estuve ayudando, ni a quien me ayudó en algún momento, me puede dar la respuesta. Solamente Dios tiene la sabiduría y tiene el poder. Tiene la sabiduría para darme las respuestas que necesito y tiene el poder para restaurarme, para levantarme y para hacerme avanzar conforme a su voluntad. En Dios está la sabiduría y en Dios está el poder que necesitamos. Y esa sabiduría y ese poder solamente lo conocemos a través de Cristo. No es a través de una religión, no es a través de ceremonias, no es a través de acertijos, no es a través tampoco de supersticiones. Tampoco es a través de amuletos, amados hermanos. Al rendir nuestra vida a Cristo, en Él encontraremos todo lo que nosotros necesitamos. No permitas que nadie te engañe con argumentos capciosos. Permite que el Señor sea el que ministre tu corazón y nos fortalezca cada día más. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que ilumine, Señor, el entendimiento de nuestro corazón para que podamos disfrutar de la sabiduría y el poder que tenemos en ti. Señor, tenemos tantas preguntas y tantas dudas, pero permite que nuestro corazón se mantenga firme en ti y en tu palabra. Señor, libra a mis hermanos de todos aquellos que desean o que piensan engañarles. Que seamos sensibles a tu dirección y que todo aquello, Señor, que tenga la intención de traer confusión y tristeza a la vida de mis hermanos pueda ser discernido a través de tu palabra. Ayúdanos. Te pedimos, Señor, que cada día tengamos pasión y regocijo en tu palabra para leerla, para estudiarla, Señor, y para vivirla. Gracias, Cristo, por tu amor, por ese sacrificio que llevaste a cabo en obediencia al Padre. Y gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.